Dime si te atreverías a dibujar un pez en la arena. Porque hace casi 2000 años, ese trazo simple podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No era solo un garabato. No era arte. Era un código. Una contraseña viva. Y no cualquiera la entendía. En una época donde decir soy cristiano era motivo de ejecución, los seguidores de Jesús aprendieron a esconder su fe. En símbolos. De todos los símbolos, había uno que parecía inofensivo, casi infantil, un pez. Pero dentro de ese pez había una declaración completa de fe, un mensaje cifrado que solo el corazón del creyente podía descifrar. Ichthys. Un nombre griego. Un acrónimo. Un símbolo secreto que comenzó a aparecer en las catacumbas, en paredes olvidadas, en entradas de casas. Y que, si eras parte de esa comunidad invisible, te daba algo más que pertenencia. Te daba esperanza. Hoy, muchos lo llevan en sus autos, lo tatúan, lo imprimen en camisetas, pero pocos saben el riesgo que implicaba portarlo. Pocos saben que detrás de ese pez había una historia de sangre, coraje y fe inquebrantable. Y hoy, vas a descubrirla. Había una época en la que no bastaba con tener fe. Había que ocultarla, o morir por ella. Ser cristiano en los primeros siglos del Imperio Romano no era simplemente impopular, era ilegal. Y no solo ilegal, sino condenado con torturas, prisiones o espectáculos sangrientos en el Coliseo. Los emperadores romanos, celosos de cualquier lealtad que no fuera hacia ellos, consideraban la fe cristiana una amenaza directa al orden establecido. ¿Cómo podían permitir que un carpintero crucificado fuera adorado como rey? ¿Cómo tolerar una comunidad que se negaba a rendir culto a los dioses del imperio? Así que comenzaron las persecuciones. Miles de creyentes fueron arrestados, ejecutados o expulsados. Las reuniones dejaron de ser públicas. Las oraciones bajaron la voz. Y los lugares de encuentro se convirtieron en refugios subterráneos, catacumbas, grutas, casas discretas. En ese ambiente de peligro, los cristianos no dejaron de buscarse, pero lo hacían con cuidado. Usaban claves, palabras que parecían inocentes, dibujos simples. Y fue entonces cuando un símbolo apareció en la arena. El trazo de un pez. No era una palabra. No era una cruz. Era algo que un niño podía garabatear y nadie notaría, a menos que tú también fueras parte. Ese trazo servía como pregunta silenciosa. Si el otro completaba la figura, sabías que era hermano, que podías hablar, que no estabas solo. En una época donde confesar a Cristo podía costarte la vida, ese pequeño pez era mucho más que un símbolo. Era un salvavidas. No era solo un pez. Era una declaración completa de fe, escrita en código. Una fórmula sagrada disfrazada de símbolo. Ichthys no es una palabra cualquiera. Es un acróstico griego. Jesús Christos, Theougios, Soter. Traducido, Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Cada letra, una verdad que podía llevarte al martirio, o a la eternidad. Decir Jesús en voz alta era blasfemia para el mundo pagano. Confesarlo como Cristo, el Mesías esperado, era una herejía política. Llamarlo Hijo de Dios era un desafío directo al emperador, considerado también hijo de los dioses. Y llamarlo Salvador. Eso era reservarle un trono que no estaba en Roma, sino en el corazón del creyente. Era más que una consigna. Era un resumen del Evangelio en 5 palabras. Una fórmula que cabía dentro del contorno de un pez. Y que podía arder dentro del alma toda una vida. No había necesidad de predicar con largas frases. Un símbolo grabado en la piedra o dibujado en la tierra era suficiente para decir: creo en él. Y aunque lo niegue con mi boca por miedo, mi corazón sigue ardiendo. El pez fue su refugio, su bandera y su oración secreta. Un código que unía a creyentes dispersos. Una respuesta que no necesitaba palabras. Y lo más impresionante es que este símbolo sobrevivió. Lo que el imperio no logró apagar. Lo que las fieras no pudieron devorar. Es lo mismo que hoy vemos en una pegatina de coche. O en un tatuaje en la piel. Muchos lo ven, pocos lo entienden. Porque detrás de ese pez hay un nombre.
Y ese nombre sigue teniendo poder. Y si tú lo llevas, no llevas un símbolo cristiano más. Llevas una historia de fe secreta, una oración antigua, una declaración de amor y lealtad, que el mundo no pudo borrar. No era solo lo que significaba, era cómo se usaba, porque el Ichthys no era un adorno, era un método, un puente, un salvoconducto para el alma. Imagina caminar por una calle polvorienta del imperio. No hay iglesias, no hay cruces visibles, solo miradas nerviosas, y el miedo constante de que alguien escuche lo que no debe. Un creyente se acerca a otro. No sabe si puede confiar. Entonces, con la punta del pie, traza una curva en la arena. Nada más. Medio trazo. Una línea que no dice nada para quien no entiende, pero lo dice todo para quien lleva la fe escondida en el pecho. El otro se detiene. Lo piensa un segundo. Y responde. Traza la otra mitad del pez. Y ese gesto lo cambia todo. Ahora pueden hablar. Ahora pueden orar. Ahora pueden ser hermanos sin palabras. No hacía falta más. Ese dibujo se convirtió en saludo, en confesión, en escudo. Y se repetía en muros, en lámparas de aceite, en tumbas. ¿Dónde estaba el pez? Estaba la esperanza. Y si morías por Cristo, ese símbolo podía ser lo último que vieras antes de cerrar los ojos. El pez no era solo un símbolo secreto. Tampoco era solo una contraseña entre creyentes. El pez tenía raíces más hondas. Raíces que venían del mismo Evangelio. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, no los encontró en templos ni en bibliotecas. Los encontró entre redes, en barcas, llenos de sal, viento y olor a lago. Les dijo, «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». No fue casual. Él no usaba metáforas vacías. El agua representaba la vida, pero también lo desconocido, el caos, el alma sin rumbo. Y el pez era lo que se rescataba de ese caos, lo que era traído desde las profundidades para vivir. Así que cuando un cristiano dibujaba un pez, estaba diciendo, yo fui pescado, yo fui rescatado del abismo. Él me sacó del agua, me dio nombre y me dio rumbo. El pez no era solo símbolo, era testimonio, era bautismo, llamado, redención, una forma de decir, sin hablar, yo pertenezco al reino invisible. Y por eso lo dibujaban, porque el reino de los cielos no se anunciaba con espadas, sino con peces, con gracia, con el silencio de quienes sabían que habían sido encontrados. Puede que hoy no nos persigan como antes. Puede que nadie nos obligue a escondernos en catacumbas ni a trazar peces en la arena para sobrevivir. Pero eso no significa que el símbolo haya perdido su poder. Solo ha cambiado de campo de batalla. Hoy el peligro no siempre es físico, pero sí es real. Es el desprecio disfrazado de sarcasmo, la indiferencia, la presión de diluir la fe para no incomodar, la tentación de callar por encajar. Y ahí es donde el Ichthys vuelve a tener sentido, porque sigue siendo un símbolo, pero también una elección. Cada vez que lo llevas, en el coche, en la piel, en un colgante, en tu perfil, estás diciendo algo. Estás revelando a quién perteneces. Puede parecer un dibujo simple, pero en un mundo saturado de ruido, la fe silenciosa sigue siendo escándalo. Y ese pez discreto sigue siendo una revolución. No es nostalgia, es pertenencia, es identidad en medio de la confusión. Y es memoria viva de una historia que no se puede borrar. Ahora que conoces su historia, ahora que sabes lo que significaba, te hago una pregunta. ¿Y tú? ¿Te atreverías a llevar este símbolo en tiempos de persecución? No me refiero a una etiqueta, ni a una moda, ni a un adorno bonito en la pulsera. Me refiero a lo que implica. Porque llevar el Ichthys es decir, yo fui rescatado.
Yo creo en un reino que no se ve. Yo sigo a aquel que venció con amor, no con espadas. Es fácil llevarlo cuando no hay riesgo. Pero, ¿y si lo hubiera? ¿Y si tus amigos no te entendieran? ¿Si tu familia se burlara? ¿Si tu entorno te empujara a esconder tu fe? ¿Seguirías dibujando el pez? ¿Seguirías completando la figura cuando alguien trazara la primera curva? El mundo no necesita más ruido. Necesita símbolos que hablen sin hablar. Necesita actos que susurren esperanza. Y ojos que digan, yo también creo. Así que la próxima vez que veas el Ichthys, no lo mires con indiferencia. Míralo como lo miraban ellos. Como una confesión. Como una bandera sin palabras. Como un eco de una fe que sobrevivió a imperios y llamas. Y que aún hoy sigue esperando ser trazada en la arena.